Hemos estado hablando en los domingos pasados y hemos empezado la serie de Primero Dios y hemos estado hablando de que Dios debe ser el primero en nuestras vidas, que Dios debe ser el primero en nuestras familias, y hoy vamos a tratar que Dios debe de también ser el primero en cada cosa que hagamos. En nuestro trabajo Dios debe de ser primero. Y podemos a veces hasta llegar a pensar que el trabajo es algo secular. Y hay personas que quieren trabajar en la iglesia porque consideran que eso sí es verdadero trabajo, pero que el trabajo secular no es algo que agrade. Pero quiero decirte que el trabajo fue una idea de Dios. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, lo creó precisamente para que tuviera un trabajo. Nos dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En otra versión dice para que lo cuidase. Y yo creo que el trabajo de Adán de cuidar el huerto era algo agradable. Hay gente que le gusta mucho la jardinería, por ejemplo, a Tomás. Tomás es jardinero aparte de pastor. Le encanta podar los árboles, los pocos que tenemos. Le encanta cuidar de las flores. Todos los días, sea verano, primavera, otoño, invierno, él sale y barre el pequeño patio que tenemos porque le gusta. Y yo creo que a Adán le gustaba lo que hacía. Y entonces podemos definir que el trabajo existió desde el principio. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó para que tuviera un trabajo, pero ese trabajo era un trabajo deleitable, era un trabajo honroso, era un trabajo bueno. El asunto es que hay gente que dice que no, que el trabajo es malo, que el trabajo es algo que Dios lo puso como un castigo. Pero quiero decirte que antes de la caída ya existía el trabajo. El asunto, vamos a decir, el problema y el agobio por el trabajo vino después de la caída. Y vamos a leer en Génesis 3, 17 al 19, que dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverá. Entonces, el pecado hizo que el trabajo se convirtiera en algo duro, en algo difícil, porque imagínense en aquel entonces, un poco decía Victoria sobre eso, que el trabajo de la antigüedad era más que todo de agricultura y de ganadería. La gente se sustentaba precisamente sembrando y cultivando y también criando animales. Entonces imagínense el castigo que Dios impuso a la tierra. Si la tierra iba a ser dura, si la tierra iba a tener sequía, entonces no iba a producir lo que producía antes de la caída, sino que iba a producir espinos y cardos, es decir, ya iba a ser una tierra difícil para sembrar y por lo tanto difícil para cosechar. Entonces eso traería sudor en la frente. O sea, el trabajo ya no iba a ser tan agradable como en el tiempo de antes de pecar a Adán, sino que iba a ser un trabajo duro y difícil. Y por eso que en el paso de los años, en el paso de los siglos, el concepto o el término de trabajo ha adquirido connotaciones negativas y la gente cree
que el trabajo es un castigo, pero quiero decirte que no es un castigo. Y cuando estaba sacando el mensaje me acordé de una canción que escuchaba mucho en Venezuela, de Alberto Beltrán, que decía: a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero no es así, no es así. El trabajo no es nuestro enemigo. El trabajo no es un castigo de Dios, sino que el trabajo es una bendición del cielo. El trabajo nos da la oportunidad de ser útiles y de prosperar tanto nuestra familia, de prosperar nuestra sociedad, como también hacer prosperar nuestra iglesia. Entonces tienes que dar gracias a Dios porque tienes tus manos para trabajar. Haz conmigo así, o con tus dos manos. Di: gracias Dios, porque me has dado manos que serán útiles para trabajar. Y yo te pido hoy que prosperes todo lo que haga con mis manos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero como le digo, hay conceptos cerrados que debemos de erradicar de nuestras mentes. Porque si tenemos el trabajo como algo malo, como que es un castigo de Dios, entonces no vamos a poder vivir una vida de satisfacción propia, no vamos a poder vivir una vida de sentir que lo que hacemos es bueno, de lo que hacemos agrada a Dios. Y yo creo que el Señor nos manda a trabajar. Dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11, dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, no solamente era la idea de Dios, no solamente el trabajo una bendición de Dios, sino que también es una ordenanza. No podemos quedarnos en la vagancia. No podemos ser en esta iglesia zánganos. ¿Sabes qué es un zángano? El que no hace nada. El que solamente pone a la abeja para que tenga más abejitas, pero no más que hace eso. Él no hace nada. Las que trabajan son las obreras. Entonces vamos a decir que Nueva Vida es una iglesia de obreras, de abejas obreras que siempre trabajan. No podemos tener el concepto de que es lo mejor estar sin hacer nada. Parece que el concepto de estar bien es aquel que no hace nada. Es aquel que está sentado frente a un televisor viendo quién sabe qué cosa, película, viendo series, viendo y estando allí. Me estaba acordando de otro poema que Tomás lo ha dicho otras veces, pero que dice el sibarita, que a mí nada más que me gusta es que darle el gusto al cuerpo. Y dice más cosas, pero dice, y quedarme bien quieto. Porque es el concepto errado que se ha pasado de generación en generación, que el que no hace nada es como que es el más próspero. Pero que el que trabaja con tesón, que el que trabaja con el sudor de su frente, pues ese es un pobre diablo. Pero saben que esto hasta viene de la cultura griega. Ellos pensaban que mientras mejor fuera el hombre, menos debía de trabajar. Y lamentablemente nosotros todavía conservamos en nuestra sociedad ideas de los griegos, de los romanos, pero eso no es la verdad según la Biblia. Según la Biblia, el hombre debe trabajar, porque el mismo apóstol Pablo dice que el que no trabaja,
pues que tampoco coma. Pero tenemos en la Biblia ejemplos, aun cuando los griegos decían que el hombre que fuera mejor hombre era el que menos debía trabajar. En la Biblia encontramos ejemplos que son contrastes a este dicho, porque encontramos a un Dios que era un rey carpintero, encontramos apóstoles que fueron pescadores y encontramos a misioneros que construían tiendas. Así que en la actualidad nosotros como iglesia debemos de ser caracterizados por personas que trabajan. No queremos zánganos en esta iglesia, no queremos gente floja. En el área donde te muevas, sea en servicio, sea en alguna carrera profesional, sea en alguna parte donde seas directivo, sea lo que sea, tienes que trabajar. ¿Dices amén? Pero ¿por qué nosotros debemos de trabajar? La primera cosa es porque el trabajo suple nuestras necesidades básicas. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En esto el Señor nos está ordenando que trabaje. Dile al que está a tu lado derecho y a tu lado izquierdo, trabaja. Al de atrás, al de atrás. Dios no bendice a vagos. No bendice a vagos. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, debemos de aceptar que el trabajo que Dios nos ha dado para hacer es para expresar nuestra gratitud, para decirle, Dios, yo te doy gracias porque tengo manos y pies para trabajar. Lo que en tal caso debíamos de pedirle al Señor, si hay alguien que tiene pocas fuerzas, de decir, Señor, dame fuerzas para hacer mi trabajo con excelencia. ¿Y cómo nosotros debemos de trabajar? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 22, que dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Este versículo nos habla ya en el Nuevo Testamento de algo que estaba viviendo Pablo. Parece que Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas, pero tenía allí un representante y era Onésimo, quien era un esclavo. Y este estaba allí pastoreando la iglesia de Colosas y siempre se encontraba con Pablo y le decía todos los pormenores de lo que estaba pasando allí en la iglesia de Colosas con los colosenses. Parece que los de Colosas, al encontrar al Señor, se encontraron como que el mensaje de libertad para ellos tuvo un concepto muy revelador, pero creyeron que esa libertad podía ser usada como libertinaje, y parece que aquellos que eran esclavos ya no estaban obedeciendo a sus amos. Y saben que en el Imperio Romano, vamos a decir que tenía 1/3 de las personas que eran libres. Y este tercio de personas libres dominaban o eran amos de las otras 3/4 partes. O sea, si vamos a suponer había un amo, pues este amo podía tener 3 esclavos. Eran más los esclavos en aquel entonces que las personas libres. Pero aquí
Entonces la iglesia estaba constituida mayormente por esclavos. Y en este caso, pues eran esclavos literal. No eran trabajadores como lo que queremos nosotros representar en esta mañana, sino que eran esclavos literales, pero ellos estaban haciendo las cosas a su manera. Y ellos estaban sirviendo al ojo. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros testigos de personas que, por ejemplo, les toca trabajar en una fábrica y están todos trabajando y viene el dueño, viene el jefe y se ponen rapidito a pasar las cosas porque le está viendo el jefe? Pero si no le está viendo al jefe, se ponen a ver el móvil, se ponen a hacer cualquier cosa. Los inconversos salen a fumar, los otros salen a tomar un café y los otros van a beber agua y los otros van al baño y en el baño están con el móvil. ¿Saben? Debemos de ser honestos y debemos de servir a nuestros jefes, dice acá, con corazón sincero. ¿Qué quiere decir esto? No fingiendo. Cuando estés en un trabajo, tienes que dar lo mejor de ti. Tienes que hacer las cosas aunque no te gusten. Tienes que hacerlo con excelencia, porque eso es lo único que va a promoverte. Cuando hay alguien que hace las cosas a desgano, cuando hay alguien que, por ejemplo, está de atención al público, ya esto nosotros tenemos ejemplos, pero por montón, que te trata como si fueras un perro o la persona es un perro bravo, que te muerde todo el tiempo. Como cristianos debemos de ser afables, debemos de tener nuestro trabajo con amor, porque ¿saben qué? Cuando dice con corazón sincero temiendo a Dios, es como si Dios nos dijera, haz esto. Si Dios te dice directamente, hazme esto, ¿cómo lo harías tú? Procurarías hacerlo excelente, procurarías hacerlo de la mejor manera porque es el Señor que te lo está ordenando. Precisamente eso es lo que dice Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Miren, hay algo que me gusta que dice, obedeced en todo. Di conmigo, todo. Y el otro dice, y todo lo que hagáis. O sea que no es una parte que tú vas a hacer bien, no es solamente una parte de tu trabajo que tú vas a hacer de corazón sincero o lo vas a hacer como para el Señor, sino es todo, todo, aún las pequeñeces. Dice primero a los Corintios 16:14, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Otra vez la palabra todos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando nosotros ponemos amor en lo que hacemos, nos diferenciamos de las demás personas. Oír una historia de una mujer que estaba en una iglesia y perdió su trabajo porque la empresa donde estaba cerraron y ella perdió su trabajo y pidió al pastor que oraran por ella para conseguir un mejor trabajo. Oraron por ella, pero era una señora muy responsable, era una señora muy espiritual. Y saben que espiritual me refiero a cumplidora de los mandamientos de Dios, porque hay personas que son muy espirituales, pero que no hacen su trabajo bien. ¿Y sabes qué es ser espiritual? Ser espiritual es cuando alguien cumple fielmente su deber. Cuando nosotros cumplimos fielmente nuestro deber, entonces nos estamos considerando espirituales. Y esta mujer quedó unos días nada más sin trabajo hasta que fue a una empresa y la contrataron. Y esa mujer le tocaba limpiar y desde el principio comenzó a hacer las cosas con amor. Si el jefe le decía, deja eso ahí, ve a limpiarme
la oficina. Ella iba en carrera y limpiaba la oficina, pero no se olvidaba de la parte que había dejado fallida, que se había descuidado. Ella volvía y limpiaba lo que restaba. Y comenzó a ser tan excelente en su trabajo que ya eso hizo que el jefe se fijara en ella. Y cuando pasaron varios meses le dice: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué tú trabajas de manera tan excelente? Y es allí donde ella tuvo la oportunidad de predicarle la palabra. Y dice: ¿saben qué? Es que yo soy creyente, yo creo en Dios y yo creo que las cosas se tienen que hacer con excelencia porque yo lo estoy haciendo para el Señor. Yo lo estoy haciendo con el corazón. Y cada vez que usted me ordena algo, es como si Dios mismo me ordenara algo y yo lo hago inmediatamente porque estoy agradando a Dios y no a los hombres. Y él se quedó sorprendido. Al poco tiempo comenzó a observar cada trabajadora y resulta que eran descuidadas, que eran sucias, que eran gritonas, que eran chismosas, que eran... Y entonces le dice a la mujer: mira, yo quiero que me consigas otra trabajadora, pero que sea como tú. Que sea como tú, tan trabajadora, que no sea habladora, que haga las cosas con excelencia. Y ella comenzó a mirar en la iglesia y claro, tuvo que poner un colador bien fino porque estaba su responsabilidad y su credibilidad de por medio. Y entonces consiguió a una y el jefe comenzó a echar a una de las sucias, a alguna de las que desobedientes, empezó a la floja, empezó a echarla y le decía a esta mujer: tráeme gente de tu iglesia, pero con ese mismo corte, con ese mismo perfil. ¿Y saben qué pasó? Que llegó un momento dado que toda la fábrica estaba cubierta por gente de la iglesia. Y yo creo que ese es el testimonio más grande que uno puede dar. El trabajar trae verdadera bendición. Cuando hacemos nuestro trabajo con amor, ¿sabes qué hacemos cuando hacemos nuestro trabajo con amor? Imitamos a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque en Juan 5:17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, si nuestro Padre es un trabajador y el Señor Jesús es un trabajador, nosotros debemos de parecernos a Jesús, nosotros debemos de parecernos a nuestro Padre. ¿Y saben qué cosa? Que el trabajo trae recompensa. Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Proverbios 22:29 dice también: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Entonces Dios quiere que tú trabajes porque en ello hay recompensa. Y el hecho de servir a Dios, no solamente sirves al Señor siendo ujier, siendo maestro de niño en la alabanza. No solamente eso significa servir a Dios, sino que servir a Dios también significa servir a los demás. Servir en tu trabajo, haciendo las cosas con corazón sincero, haciendo las cosas con amor, haciendo las cosas con excelencia. De esa manera también así sirves al Señor. Y lo bonito de todo esto es que a veces puedes considerar que en tu trabajo no te pagan bien, que en tu trabajo abusan de ti, que en tu trabajo tu jefe no reconoce las cosas que haces, pero hay uno que sí te está mirando, hay uno que te está viendo cada cosa que tú hagas. Si lo haces con amor, si lo haces con excelencia, vas a tener recompensa, porque así lo dice la Biblia: recibiréis del Señor la recompensa. Y yo creo que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer cuando trabajamos. Así que el trabajo lo hizo Dios para hacerte prosperar.
Lo hizo Dios no solamente para hacerte prosperar a ti, sino también a tu familia, a la sociedad y también a la iglesia. No podemos caer en la trampa del enemigo que nos hace pensar que debemos de esperar la prosperidad sentados en una silla. Pero esto lo que nos hace es convertirnos en perezosos y holgazanes. El Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos buenos trabajadores. ¿Lo crees así? Voy a invitarte a ponerte de pie. Dios quiere que pongamos en funcionamiento su imagen y semejanza aquí en la tierra. La única manera como nos van a poder conocer es a través de lo que hacemos. La única manera de que conozcan a nuestro Dios es a través de nuestros hechos, de nuestros actos. Y si tus actos son excelentes, si tus obras son buenas, entonces vas a dar a conocer a un Dios que trabaja, a un Dios que se preocupa por tu vida, por tu familia, a un Dios que se preocupa por la humanidad. Cuando estaba pensando en esto, vino a mí una palabra, y nunca mejor dicho, viene al lugar que dice: Él viene con retribución y paga. Y dice Isaías 35:44: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo quisiera en este momento hacer una oración. ¿Hay alguno aquí que ha venido por primera vez? Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pueden bajar la mano. Yo voy a hacer una oración. Si tú de verdad quieres encontrarte con Jesús, encontrar la salvación en Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi corazón y mi vida. No quiero seguir siendo el mismo. Cámbiame, transfórmame, porque yo quiero vivir diferente a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén.